Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Bienvenida, bienvenido a este análisis a fondo. Hoy nos adentramos en la figura de Xuxa, la conocida como Reina de los Bajitos. Muchos la recordarán por esa sonrisa, sus programas infantiles que marcaron a toda una generación, ¿no? En los 80, los 90. Pero claro, detrás de esa imagen pues hay una historia bastante más compleja. Llena de éxitos, sí, arrolladores, pero también de polémicas intensas y momentos, bueno, bastante oscuros. Exacto. Vamos a usar distintas fuentes para intentar desentrañar un poco esas diferentes caras de María da Graça Meneghel. Xuxa, la conocida como Reina de los Bajitos. La serie infantil, por supuesto, pero también la relación tan mediática que tuvo con Pelé, los escándalos que la persiguieron, y bueno, cómo ha manejado su vida más allá de ese estrellato tan masivo. Es una trayectoria fascinante, la verdad, llena de contrastes. Pues esa es nuestra misión hoy, ¿no? Mirar un poco más allá del personaje público, basándonos en testimonios, en relatos que han salido a la luz para entender mejor a la mujer detrás del mito. ¿Empezamos? Xuxa irrumpió muy joven. Modelo adolescente, portadas de revista y casi de inmediato, la polémica. Su participación en esa película, Amor extraño amor, en el 82, ¿te acuerdas? Con escenas que se consideraron muy subidas de tono para la época, junto a un menor. Eso ya generó cierta controversia. Y fíjate, poco después, su relación con Pelé, un ícono mundial. Ella tenía 17 años, él 40. Recién separado, con hijos, una diferencia de edad y un contexto que, bueno, levantaron muchas cejas desde el principio, ¿eh? Aunque los medios, claro, los presentaran como la pareja de ensueño. Según Xuxa ha contado, fue su primer gran amor, pero un amor que estuvo marcado por traiciones constantes. Ella ha confesado sentirse engañada, repetidamente, encontrando pruebas de infidelidad que Pelé, según dice ella, normalizaba. Sí, que le decía que era normal, que las mujeres querían estar con él, vaya tela. Incluso llegó a decir cosas bastante fuertes sobre él, sobre sus pies, su olor corporal, detalles muy poco glamurosos, la verdad. Pelé, por su parte, dio una versión muy distinta en su libro. Habló de una amistad colorida, sugiriendo casi como una relación abierta, ¿sabes? Algo que Xuxa niega haber conocido o aceptado en ningún momento. Claro, choca bastante. Y también hay rumores, fuentes que apuntan a que Pelé pudo usar su influencia para evitar que resurgieran fotos comprometedoras de ella, o la propia película Amor extraño amor. A cambio, dicen, de entrevistas exclusivas. Esto plantea preguntas sobre la dinámica de poder que había ahí, ¿no? Desde luego. Y las polémicas no pararon ahí. ¿Quién no recuerda los rumores sobre mensajes satánicos ocultos en sus canciones, si se ponían al revés, ¿no? Especialmente el famoso Hilarié. Uf, sí. Donde supuestamente se oía «El diablo es magnífico». Un pánico moral muy típico de la época, la verdad. Aunque Xuxa siempre lo negó y hasta ganó demandas por difamación, eso dejó una marca. Fue un rumor muy extendido. Pero quizás el incidente más doloroso y más público fue en el Festival de Viña del Mar en Chile, en el año 2000. Terrible. Recuerdo las imágenes. El público chileno, el famoso monstruo, cambió la letra de Hilarié por una frase francamente vulgar, «chúpalo», Sí. que al principio no entendía bien qué pasaba, se derrumbó en el escenario. Especialmente porque su hija pequeña, Sasha, estaba allí presente. Fue muy fuerte. Ese episodio fue traumático para ella. Está documentado. Se dice que devolvió la gaviota de plata que le dieron, el premio del festival, y que juró no volver a pisar Chile. Una promesa que, según parece, ha mantenido por más de 20 años. Madre mía. Muestra la fragilidad de la fama, ¿no? Y cómo un ídolo puede ser, derribado por el mismo público que lo había encumbrado. Y más recientemente han salido a la luz testimonios sobre el trato, digamos, exigente y controlador de su manager, Marlene Matos, hacia las Paquitas, ¿sabes? Sus jóvenes bailarinas. Se habla de presiones sobre su físico, su peso. Sí, eso ha salido en documentales y entrevistas. Un ambiente, al parecer, muy duro. Y la propia Xuxa
en un plano ya muy personal, reveló algo terrible: haber sufrido abusos sexuales en su infancia. Sí. Algo que, según ha explicado, la impulsó después a ser una defensora muy activa de los derechos de los niños, a usar su voz. Es que revisando todo esto, parece que vemos un patrón, ¿no? Una figura pública construida para la infancia, para la alegría, pero constantemente enfrentada a sombras muy adultas, muy complejas, tanto en lo personal como en lo profesional, desde sus relaciones, las polémicas mediáticas, las presiones de la industria. Totalmente. La historia de Shusha es, sin duda, un reflejo de esas luces y sombras de la fama cuando es tan extrema. Una carrera meteórica, un impacto cultural que nadie puede negar, pero también un camino lleno de escándalos, de dolor personal. Y esa lucha constante por controlar su propia narrativa, su propia historia. Nos queda la imagen de un icono que, a pesar de todo, ha seguido adelante, se ha reinventado y se ha dedicado a causas importantes, aunque esas polémicas del pasado sigan resonando, claro. Y quizá una reflexión final que nos deja todo esto es, preguntarnos hasta qué punto la imagen pública que consumimos se corresponde con la realidad de la persona y cómo las expectativas, la presión mediática pueden moldear y a veces distorsionar una vida entera. Es una buena pregunta, sí, que vale la pena hacerse, no solo con Shusha, sino con muchas figuras públicas. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, Hola, en bienvenidos. 3x3. Hoy nos vamos a meter a fondo en una historia bastante compleja que hay detrás de una imagen muy querida, ¿no? El grupo infantil venezolano Nifunifa. Tenemos, dos fuentes principales. Son entrevistas en vídeo que, la verdad, presentan perspectivas muy encontradas. Por un lado, la fundadora, Yana Lodi. Y por otro, un grupo de integrantes veteranas, con muchos años en el grupo. Eso es. Nuestra misión hoy, intentar desentrañar un poco los puntos clave de este desacuerdo, sobre la historia, el legado, los derechos, de la marca Nifunifa. Un tema con miga, ¿eh? Sí, sí. A ver, vamos a analizar esto. Nifunifa, claro, esas figuras icónicas, mucho color, las pelucas, pero parece que hay una disputa importante, ¿verdad? Una de las fuentes es la visión de la fundadora, de Yana Lodi. ¿Qué es lo más llamativo de su relato? Pues mira, lo que más llama la atención en su versión es ese fuerte sentimiento de creación personal y de traición. Yana recalca una y otra vez que ella originó el concepto, allá por 1984, que cultivó unos valores muy centrados en la infancia. Describe su sorpresa, y su dolor, al enterarse por su abogado, creo, que sobre 2018. ¿De qué se entera? Pues de que antiguas integrantes, a las que ella coordinaba, habían solicitado la marca a título personal. Ostras. Claro. Para ella es como si le estuvieran quitando algo que no es suyo. Literalmente dice, no me quites algo que no es tuyo. Siente que afecta a un legado que ella construyó con mucho esmero. Entiendo. Menciona que se sintió excluida de decisiones y que el inicio del litigio por la marca fue un golpe, muy duro. Entendido. O sea, una sensación clara de que se ha violado su autoría, de que le han quitado algo propio. Pero claro, tenemos la otra entrevista. Ahí hablan integrantes como Dayana Fuentes o otras. ¿Cómo plantean ellas la situación? Es muy diferente. Pues sí, su perspectiva le da una vuelta bastante importante a la cronología y también a la motivación. Ellas relatan que reactivaron el grupo en Venezuela sobre 2013 o 2014. Ah, ellas lo reactivaron. Eso dicen. Y aseguran que con el permiso inicial de Yana. Bueno, a través de su hijo Robertico, especifican. Vale. Afirman que trabajaron así durante años, de 2014 a 2018, y que incluso le enviaban a Yana un 40% de los ingresos. Un 40%, eso es. ¿Bastante? Sí, es lo que ellas sostienen. Según ellas, el conflicto estalló en 2018. Cuentan que Yana, que ya estaba en Miami, empezó a desacreditarlas, a llamarlas falsas públicamente. Vaya. Y que tomó control de la cuenta de Instagram oficial que hasta entonces parece que compartían. Entiendo. Entonces ellas lo que argumentan es que lo de solicitar la marca... Fue una acción defensiva. Eso dicen. Como un escudo. Un escudo. Sí, argumentan que aprovecharon un vacío legal
porque al parecer en ese momento la marca no estaba registrada a nombre de nadie en concreto en Venezuela. Qué curioso eso. Y que lo hicieron para proteger su trabajo, su trayectoria como artistas. Temían que Yana las apartara del todo. O sea que su versión es, había un acuerdo, funcionó un tiempo, pero luego Yana empezó a atacarnos y tuvimos que defendernos legalmente con lo de la marca. Exacto. Esa es la línea. También mencionan problemas históricos con los derechos de la época de la discográfica Rodben y apuntan que Yana no fue la única figura clave al inicio. Dan crédito también a otra persona, Mamá Meché, dicen, por los diseños originales. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto? Porque tenemos versiones totalmente contradictorias sobre puntos clave. ¿Quién impulsó el relanzamiento de 2014? ¿Cómo era realmente esa relación laboral, lo del 40%? Y sobre todo, ¿quién dio el primer paso respecto a la marca y por qué se rompió la comunicación? Exacto. Se convierte en un asunto muy complejo. Aquí se mezcla propiedad intelectual, claro, pero también las contribuciones históricas de cada una, fallos de comunicación que parecen evidentes y sentimientos muy, muy personales. Claro. Por un lado, la autoría, la creación original. Por otro, la colaboración, la percepción de injusticia. Ambas partes expresan dolor, ¿eh? Y citan hechos que, desde su punto de vista, respaldan su versión. ¿Y el estado legal de la marca, que parece ser el meollo del asunto formal, sigue sin resolverse? Pues todo apunta a que sí, a que sigue en el aire. Es el punto central del litigio. Es una situación desde luego delicada. Y pensar que está detrás de una fachada tan alegre, tan infantil, está claro que hay una historia profunda y emociones muy intensas en ambos lados, sobre el legado de Nifu Nifa. Desde luego. Y esto plantea una cuestión importante, ¿no? Más allá de los detalles legales de este caso concreto, ¿A qué te refieres? pues cuando una creación involucra a tanta gente durante décadas, ¿cómo se comparte? ¿Cómo se protege ese legado? Especialmente cuando la fundadora original y colaboradoras de toda la vida, pues, toman caminos distintos. Hay una tensión ahí. Claro. La visión del creador original frente a la contribución del colectivo a lo largo del tiempo. Es complicado. Muy complicado. Lo vemos en muchos ámbitos creativos, no solo aquí. Es algo en lo que pensar. Sí, señor. Estás en 3x3, el lado oculto de la fama. Continuamos. Bienvenido a esta exploración. Hoy desempolvamos recuerdos de un ícono televisivo para analizar un fenómeno cultural que, marcó a toda una generación. Las Paquitas del show de Xuxa. Tenemos bastante material que profundiza en sus vivencias, su legado y también sobre un documental reciente, Para siempre Paquitas. Exacto, la idea es ir un poco más allá de esa imagen no tan reconocible de las asistentes rubias, siempre sonrientes. Las fuentes que hemos visto nos invitan a descubrir la compleja realidad de estas jóvenes. Eran como copresentadoras, asistentes icónicas de Xuxa, sí, pero las fuentes revelan una realidad bastante más dura detrás, muy marcada parece ser por la productora Marlene Matos. Y cómo esa etapa tan intensa definió sus vidas después. Pues entremos en materia. Una de las claves parece ser cómo evolucionó su papel. No eran simplemente ayudantes de escenario, ¿verdad? Que va, para nada. Empezaron así, como un apoyo en el plató. Pero rápidamente las expectativas se dispararon. Se les pedía ya una preparación casi profesional para bailar, cantar, actuar y hasta representar a Xuxa en eventos de altísimo nivel, cenas con presidentes, cosas así. Y pensemos que algunas empezaron siendo muy niñas, con 9 u 11 años apenas. Claro, eso impone una presión tremenda a esas edades. Y las fuentes mencionan una disciplina, casi militar, impuesta por Matos. Totalmente. Las reglas eran férreas, sí. Era obligatorio mantener buenas notas en el colegio, por ejemplo. El control sobre el peso era riguroso y constante. Incluso había una presión estética muy fuerte para teñirse de rubio. Ajá. Aunque es interesante que, al parecer, Xuxa llegó a intervenir para defender el pelo oscuro de alguna, como la Paquita chilena, Chaveiriño. Y el ritmo de trabajo suena agotador, ¿no? Hay relatos de jornadas maratonianas, grabando hasta la madrugada. Efectivamente. Podían empezar a la 1 de la tarde y no parar hasta la 1, las 3,
o incluso las 4 de la mañana. Madre mía. Los ensayos eran intensísimos, llevaban el cuerpo al límite. Hay una anécdota que, impacta bastante, la de una paquita que por el dolor de piernas después de ensayar claqué y ya sin parar, se quedó dormida sentada en el inodoro. ¡Qué barbaridad! Y luego detalles como, contagiarse piojos de los niños del público. Te da una idea de la exposición que tenían. Tremendo. Y no era solo lo físico, también el nivel de compromiso que se les exigía. Absoluto, sí. Se esperaba que trabajaran incluso estando enfermas. Además, hacían trabajo vocal extra como coristas para Xuxa, quedándose después de las grabaciones. O sea, más horas todavía. Claro. Y su comportamiento estaba bajo lupa constante. Se les reprendía si parecían divertirse demasiado, digamos. Incluso recibían clases de etiqueta y comportamiento. Era un control muy, muy exhaustivo. Es un panorama bastante sombrío el que pintan algunas de esas experiencias. Pero, a ver, ¿fue todo negativo? Las fuentes también señalan un legado importante, ¿no? Sí, y eso es crucial no olvidarlo. A pesar de todo esto, se describe un vínculo muy fuerte como de familia entre ellas y con Xuxa. Se apoyaban mutuamente. Ahora bien, la propia Xuxa ha expresado públicamente su arrepentimiento por el impacto psicológico. Ha admitido haberse quedado muy chocada, incluso sin dormir, al conocer historias que ella en su momento desconocía. Entiendo. El documental parece que quiere sacar a la luz esas zonas oscuras, pidiendo empatía y recordando que eran niñas, al final. Y subraya algo importante: nadie tiene que pasar por ningún tipo de abuso. Ese reconocimiento por parte de Xuxa es potente, sí. Y frente a esa dureza que comentas, ¿qué hay de legado más positivo? Pues hay varios puntos interesantes. Por un lado, la representatividad. Paquitas negras, como Adriana Bombón, fueron una inspiración para muchas niñas, eso es innegable. Y por otro, la idea de que, pese a todo, fue una escuela para la vida, un aprendizaje súper intensivo. El documental, de hecho, busca combatir activamente esa supuesta y terrible frase atribuida a Matos de que si no fueran Paquitas, no serían nada. Y vaya si lo combaten. Es que es fascinante ver la diversidad de caminos que tomaron después. No son nada, son todo. Vemos directoras, como Catu, la que dirige el documental, actrices consolidadas como Bianca Rinaldi. Hay productoras, abogadas, periodistas, o el caso de Stephanie, ¿no? A quien Xuxa le pagó la universidad y luego se convirtió en su asesora de comunicación. Exacto. Son la prueba viviente de su valía, mucho más allá del programa. Y no podemos olvidar el alcance internacional que tuvo el fenómeno. Hubo Paquitas en Estados Unidos, las Pixies se llamaban, y también en Argentina, Perú, Chile, Ecuador, un montón de países. Ah, no sabía que tantas. Sí. En total, las fuentes hablan de unas 29 Paquitas brasileñas y 16 extranjeras. Una expansión muy notable para la época. Entonces, recapitulando un poco, lo que emerge es una historia llena de contrastes muy fuertes. Una exigencia desmesurada y una disciplina férrea, casi militar, que convivía con lazos muy fuertes, casi familiares. Un aprendizaje vital súper acelerado y finalmente un éxito profesional posterior en ámbitos muy diversos que, reivindica sus trayectorias individuales. Exacto, y el documental Para Sempre Paquitas parece que se perfila como una pieza clave para entender todas esas facetas, las luces y las inevitables sombras de una experiencia que marcó no solo a esas jóvenes, sino a toda una generación y a la cultura popular de varios países, la verdad. Pues cerramos esta inmersión con una reflexión para quien nos escucha. Más allá del brillo, de las coreografías pegadizas, los uniformes icónicos, ¿qué nos enseña realmente la historia de las Paquitas sobre las presiones y las expectativas que la industria del entretenimiento deposita, a veces de forma brutal, sobre los jóvenes? Y sobre todo, ¿cómo deberíamos medir el verdadero éxito después de una fama tan temprana y tan intensa como la que vivieron ellas? Una buena pregunta para pensar. Hasta la próxima exploración. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.